La primera hora empieza en este momento. Hay varias noticias que comentar. Empecemos, por ejemplo, por el comunicado emitido ayer por la fiscal general Consuelo Porras, en el que exige que se respeten las resoluciones emitidas por la Corte de Constitucionalidad, y también solicitó que la comisión pesquisidora que estaba siguiendo el tema de la solicitud de antejuicio contra 3 magistrados constitucionales se disolviera o no siguiera su camino. Por otro lado, también ayer la Asociación de Dignatarios de la Nación presentó un memorial ante la CC para que se revocara el amparo provisional que se le había otorgado al PDH y que había dejado en suspenso la solicitud de antejuicio contra 3 magistrados, Gloria Porras, Bonerge Mejía y Francisco de Matavela. Asimismo, hubo una denuncia presentada por Acción Ciudadana contra los ministros de Gobernación y de Relaciones Exteriores por una desobediencia que se considera desde Acción Ciudadana han cometido de manera flagrante, según lo que han dicho. Y por otra parte, también hay otra nota, que esto ya va más vinculado con el tema electoral. El Registro de Ciudadanos rechazó la inscripción de Suri Ríos como candidata a la presidencia. De todo esto vamos a platicar, posiblemente también de otras cosas. Tenemos 2 invitados y una etiqueta. Con todo gusto, ya ahora sí con nombre y apellido, Omar Barrios Osorio, director del Centro de Estudios de Derecho, y Osvaldo Samayoa, abogado e investigador del Centro de Estudios de Guatemala. Tenemos una etiqueta para usted, es EU Resoluciones. Empezamos entonces, lo vamos a hacer en orden alfabético, si es por O. Ahí vamos perdidos porque Omar y Osvaldo. Entonces, Barrios, Samayoa, Barrios. ¿Estamos de acuerdo, Mariela? Me parece perfecto. Que conste que es con B alta, porque como ahora tan creativa la gente, sí, se bueno, los nombres como le da la gana. Sí, la ortografía, eso usted a veces. Bueno, el licenciado Barrios, buenos días. Gracias por estar con nosotros. Cuéntenos qué significa para usted, en este contexto, el comunicado que ayer emitió la fiscal general Consuelo Porras. 30% correcto o 70% equivocado. 30% correcto porque es bueno que la fiscal le dé cumplimiento a su mandato que está en la Constitución, en el artículo 151, el estricto cumplimiento de las leyes, y que bueno, realmente que los fiscales se pronuncien y que inviten a todos a cumplir. Así debe de ser, vuelvo a insistirlo, lo hemos platicado varias veces con ustedes aquí y con sus amables oyentes, que no hay vuelta de página, nos guste o no nos guste, son las resoluciones judiciales y hay que cumplirlas. Pero sí está totalmente equivocado parte del mensaje que está dando, porque está indicando que ya se tienen que realizar las investigaciones por los delitos de desobediencia y ya no lo puede determinar. Quien tiene que determinar que se está desobedeciendo el cumplimiento de una orden de la Corte Constitucional es la propia Corte de Constitucionalidad. Y creo que ya está confundiendo los efectos del amparo provisional y del amparo definitivo. ¿Qué es lo que significa esto? Si es obvio que alguien desobedece un auto de amparo provisional, la Corte o el Tribunal de Amparo enviará a un ministro ejecutor, a un notificador, a que vuelva a decirle, mire, usted tiene que cumplirlo, no se puede excusar. Y si no estamos hablando de la CC en este caso. Exacto, en este caso del Tribunal Constitucional Superior o de cualquier tribunal de amparo, si no lo cumple, entonces ese ministro, al ver que no cumplen esa segunda advertencia, le informa a la Corte de Constitucionalidad o al Tribunal de Amparo que esté conociendo. Y este es el que le certifica lo conducente al Ministerio Público. Ahí se activa el Ministerio Público. Ahí no hay vuelta de página, porque el único que puede decir, me están desobedeciendo, es el que dio la orden. Yo no puedo llegar a pararme como fiscal y ver si el juez constitucional Osvaldo le dio una orden a Marielos y me voy a cruzar de brazos a ver si Marielos lo cumple o no. No. Si el juez Osvaldo es desobedecido por la funcionaria Marielos, en esta analogía, en este ejemplo, es el juez Osvaldo el que me va a decir, mira, Omar, te mando a avisar de que esta funcionaria cometió el delito de desobediencia, no está cumpliendo mis órdenes. Entonces yo, fiscal Barrios, me activo. No y ya tiene que actuar de oficio. Lo que pasa es que no puede actuar de oficio porque ya no le consta ni la resolución, ni se está cumpliendo. Creo que se está cumpliendo el hecho mediático de muchas resoluciones. Pero piense que en cualquier amparo que le podríamos decir, solo por este ejemplo, un amparo pequeño, un amparo que pasó porque tal vez una municipalidad le cortó el agua a un servicio educativo, a un servicio de salud, y que le ordenan llegar a hacerlo. Pero vemos un amparo que no es de esta dimensión que se ha hecho. Entonces, ojo, el Ministerio Público, ¿cómo se va a enterar de eso? Solo con la certificación de lo conducente del tribunal. Es que es un delito, desobediencia, tiene 2 tipificaciones. Primero está dentro de los delitos contra la administración pública. Una tipificación la encuentran en el 414, que es la desobediencia de particulares, y la otra en el artículo 420, que es la desobediencia de funcionarios públicos. Pero te insisto, la desobediencia está en un expediente administrativo, se está incumpliendo una resolución. Entonces la fiscal no puede venir a determinar quién desobedeció, quién no, sino que es el tribunal aunque sea, de amparo. digamos, evidente mediáticamente. Correcto, pero es que acuérdate que son delitos
delitos administrativos están contenidos en expedientes. Eso sí, en el momento que la Corte de Constitucionalidad le certifique lo conducente, es porque ya verificó el Tribunal de Amparo que hay un hecho ilícito. Y aquí, si no hay vuelta de página, el Ministerio Público, aunque no quisiera, tendría que ir y hacer cumplir los efectos del amparo. Puede ser la pérdida del cargo, que esa pues va a ser ya de ipso facto, ya ni siquiera necesita la certificación de lo conducente, pero el delito de desobediencia no lo puedes radicar si no te lo ha advertido la autoridad que dio la orden. El licenciado Samayoa, ¿usted considera que está en lo correcto la fiscal general y el contenido de su comunicado? A ver, yo lo dividiría en tres cosas. Estoy de acuerdo con el licenciado Barrios, pero difiero en 2 puntos, digamos. El primero es que de los amparos o de los expedientes que acumuló la Corte de Constitucionalidad respecto de la decisión unilateral que tomó el presidente de dar por terminado el acuerdo con CICIG, esta se publicó en el Diario Oficial. Entonces, al publicarse en el Diario Oficial, es de conocimiento público, es de conocimiento de la población. Bajo ese evento, al ser publicada, la fiscal general tiene conocimiento de la misma, o debe tener conocimiento de la misma. Esta publicación sirve ya como advertencia incluso, y de hecho entiendo que se hizo así, porque cuando sucedió lo del investigador en el aeropuerto, la CC ese domingo tomó la decisión de mandar a publicar también esa resolución para evitar que los funcionarios de rango medio o rango para abajo, digamos, no alegaran ignorancia de la resolución. Entonces dijo, mejor que se publique en el Diario Oficial. En este caso hay una publicación en el Diario Oficial de estos expedientes. Ahora, ¿y eso podría también abarcar a funcionarios como ministros, por ejemplo? Correcto, no? Sí, a todos los funcionarios. De hecho, ese es el efecto que tiene esa publicación, que todos los funcionarios y empleados públicos y todos los ciudadanos estemos enterados de la decisión que ha tomado la Corte. Ante eso, las notas que empiezan a circular, que la señora canciller, y aparentemente avalada por el ministro y por directores de algunas instituciones del Estado, todas estas notas empiezan a constituir actos contrarios a aquella publicación en el Diario Oficial que contiene la orden o la resolución del amparo provisional. Y entonces sí me parece a mí que en ese momento puede constituirse algún tipo de actuación de oficio por parte del Ministerio Público. No estoy diciendo en el evento de ir inmediatamente a solicitar que se quite el antejuicio, pero sí al menos empezar un procedimiento de recabar este tipo de información, advirtiendo que existe esta publicación. Son, digamos, cuestiones que tampoco están escritas en ley, ¿verdad? Aquí podría haber un poco de lógica o de sentido común el decir, bueno, está aquello y esto parece contrario. Lo que sí creo que es necesario es que la Corte también de oficio active y diga, esto está en contra del amparo provisional que otorgué. Voy a precisamente lo que decía Liga, aquí donde... ¿En eso usted está de acuerdo usted con el licenciado Barrios? Empezar a hacer todo este procedimiento para poder certificar. Ahora, no hacer eso creo que no releva a la fiscal de su obligación de poder darle seguimiento a esto cuando son resoluciones publicadas en el Diario Oficial. Y aquí tal vez hay algo de fondo que sale un poco del tema. A mí, yo lamento mucho que no es precisamente en este caso, sino en otros, donde el Ministerio Público se ha estado amparando en el tema de que si no hay denuncia o si no hay certificación de lo conducente, yo no voy a actuar. Cuando hay delitos que no requieren denuncia, hay delitos que la noticia criminal que exista obliga a realizar algún tipo de investigación para poder determinar si existe o no un hecho ilícito, porque es el ente persecutor penal y el único que puede judicializar este tipo de casos. De hecho, calificarlo si es algún tipo de delito distinto al que uno pueda estar pensando, en fin, creo que sí hay algo de fondo en esto, y es que el Ministerio Público debe de avanzar a estarse amparando, a estarse escondiendo en decir es que nadie ha denunciado o es que yo no tengo conocimiento de eso, porque el hecho cuando empieza a circular en distintos medios o es de información pública, sí debería de poner atención a lo mismo, ¿no? Bueno, y hay como varias partes en este tema. También se solicitó que la comisión pesquisidora suspendiera las actividades de la comisión, y en el seno de esta comisión hubo diversidad de opiniones. Licenciado Barrios, ¿usted cómo lo analiza? Bueno, solo para agregar algo ahí que es importante, la ley de amparo y el reglamento de la ley de amparo
por decirlo de forma abreviada, no contempla publicaciones de amparos provisionales, ¿oyeron? Contempla poder publicar sentencias, pero no publicar. Qué bueno que lo hayan comunicado vía diario oficial, pero el amparo tiene un principio que se llama relatividad, solo es en contra del sujeto contra el cual se accionó, entonces no podríamos obligar nosotros a toda la administración pública vía una publicación al diario oficial, aunque tenga buena fe esa intención. En cuanto a lo que acotas de poder la fiscal solicitar a la comisión, yo creo que la comisión pesquisidora debe tener claro ya de por sí, sin necesidad que la fiscal se lo requiera, cuál tiene que ser su papel. La resolución, cuando la leímos, está bastante deficiente de la CC, o muy salomónica, porque no le manda a ordenar al Congreso que suspenda. Aquí hay que tener bien presente que este no es un problema del Congreso, este es un problema entre la Corte Suprema de Justicia y 3 magistrados que fueron denunciados, y que lo que hace la Corte de Constitucionalidad es darles un amparo provisional, pero al darle un amparo provisional es obvio que cualquier trámite que se vaya a efectuar posteriormente queda en suspenso. Yo leí la resolución de la Corte y no fue muy clara con el Congreso de la República ni con la Comisión Pesquisidora, que aquí hay que tener cuidado, porque la Comisión Pesquisidora, aunque es un órgano temporal, sí llega a adquirir cierta calidad de personalidad jurídica temporal en su actuar, pero no podrían definitivamente los diputados continuar, porque aunque la resolución no llena los requisitos informales debidamente, es más que hecho de notorio de que viene y se suspendió el acto por el que le enviaron a ellos el procedimiento de antejuicio. Lo que la Comisión Pesquisidora tiene que hacer es discutir este tema entre ellos, no esquivar la responsabilidad, es decir, ya no toquemos la decisión, sino que tomar la resolución, pedir comunicación a la Corte de Constitucionalidad en su calidad de tribunal de amparo, que le informen bien cuál es la postura, y en base a eso la comisión tiene que dar un informe al Pleno, para que el Pleno pueda ser el que disponga, ya sea la suspensión de ese trámite, porque solo es amparo provisional, no sabemos si lo van a dar en definitiva. Pero decirle la fiscal a la comisión, ya no siga, yo lo considero innecesario, y hay que tener cuidado también con el tema de no subordinación y del principio de independencia. Tal vez está colaborando la fiscal de buena fe, pero también podría estar ella metiéndose en un tema que realmente no es de su competencia. Y solo para acotar, cuando yo me refiero a que sí se tiene que esperar la certificación de los conducentes por el delito de desobediencia, como bien dice el profesor Osvaldo, para otros delitos no necesitamos que un juez nos advierta, peculado, cualquier otro tipo de delitos, pero en desobediencia sí se necesita la certificación de los conducentes. Algunos comparan la situación actual con la que se dio, por ejemplo, con el entonces ministro de Educación, Bienvenido Argueta. ¿Cómo lo ve usted, licenciado Samayoa? Sí, podemos evaluar lo que va en esa orientación. De hecho, lo importante aquí es también tener en cuenta que son amparos provisionales, no está tomada la decisión definitiva sobre el evento que ha sido presentado ante la Corte. Pero este amparo provisional hay que entenderlo por esa dirección. Lo que está diciendo es que se suspende aquel acto. Y al suspender ese acto, entonces no debería el funcionario seguir actuando sobre la base del mismo. Bajo ese tema ya podríamos decir hay una desobediencia de aquella resolución. A mí lo que me parece es que estamos también en un juego de imprudencias totales en todos lados. El juego de imprudencias es en su ánimo del Ejecutivo de querer lanzar un mensaje de que ha vencido a la CICIG, sigue actuando imprudentemente en contra de las resoluciones que emite un tribunal, como el Tribunal Constitucional. La Corte Suprema de Justicia, imprudentemente, por quitarse esa olla de encima caliente, toma una decisión de trámite, que ellos le dicen trámite, pero que complica la situación de la estabilidad de los tribunales y lo que hacen los magistrados en sus opiniones. El Congreso de la República, en su imprudencia ahora, no sabe qué hacer con el tema de la comisión de pesquisidora, cuando lo que podría hacer es informar al Pleno y decir: tengo un amparo provisional, lo voy a suspender temporalmente, qué opinión tiene el Pleno, que pedirle esa instrucción al Pleno, ya que es el soberano. Y veo una imprudencia en la fiscal en no pronunciarse en el momento que tienen que pronunciarse, no fijar postura clara y luego dar unas declaraciones la semana pasada en donde dejaba de ver que para ella el CICIG también ya había terminado y el acuerdo estaba culminado, donde también podría decirse entonces está yendo en contra de la resolución. Es decir, hay una serie de actores de imprudencia. Yo lamento que se den estos casos porque no nos refleja institucionalidad fuerte, nos refleja institucionalidad con dudas sobre: ¿sigo al presidente o sigo a la Corte o lo que la gente quiere?
cuando la institucionalidad fuerte nos debería de dar el mensaje de decir, bueno, este es un acuerdo que está en ley y la ley se debe respetar y se debe de cumplir en nuestro país. Así. Parece que los oyentes también tienen esa confusión. Sergio dice que los abogados tienen una gran retórica y que cada uno tiene un criterio e interpretación distinta. Dimes y diretes jurídicos en esta confrontación de cortes y élites. Y él pregunta, ¿tan ambigua es la ley? Es muy desgastante para el país. Es interesante lo que dice el oyente, porque también hay quienes piensan que así como ha habido imprudencias, hay prudencias. Digamos que las resoluciones de la CICIG son prudentes para que esto no se vaya, digamos, al choque de trenes, por ejemplo. Que la misma fiscal también, si no tenía el soporte completo, no se lanza. Que el mismo ejecutivo en algún momento se pudo haber comportado de manera prudente. ¿Qué opina de eso, Omar Barrios? Pues yo creo que tiene razón que nos escribe. Lo de la retórica, pues lo tomo como piropo, porque enseña que explicamos bien. Lo que pasa es que todos los que nos escuchan prefieren escuchar una versión que les acepten, que acepte la gente, ¿verdad? O sea, el sentimiento siempre atrapa al razonamiento y lo hemos visto con los funcionarios públicos. Entonces, si yo vengo, por ejemplo, ahorita y les digo, sí, quiero que la CICIG se vaya, un grupo de personas me va a apoyar y otro grupo me va a insultar. Si yo les digo, quiero que la CICIG se quede, o sea, la gente... Pero tan ambigua es la ley, como dice el oyente. No es ambiguo para nada. Aquí te quería dar esa introducción nada más, porque como la gente se ha ido mucho al tema sentimental y no al tema del razonamiento. Todos los que nos escuchan, por favor, no existen los criterios en la ley. Es una forma amable decirle a las personas, mira, Felipe, ese es tu criterio, pero mi criterio... No existen. La norma jurídica es como que tengamos la tabla de los elementos en química. Tú mezclas dos elementos aquí en Guatemala y te va a dar el mismo resultado que en Petén y el mismo resultado que en Escuintla. Lo que sucede es que a veces la capacidad de la persona que tiene que interpretar esa norma, o quien la tiene que aplicar, o las presiones a las que se ve sujeto, o al juego político o social en la que nos estamos metiendo, hace que cada quien diga lo que la gente más aceptación va a responderle. Entonces, estamos dependiendo nosotros, del público. Dependiendo del público. Y le pasa a cualquiera. Fíjate que yo recientemente estaba en una emisora. Y una emisora que, pues, es obvio que no apoya las políticas de CICIG. Pero me preguntan ahí sobre la decisión de la Cancillería. Y yo le digo, no, la decisión está incorrecta. ¿Ya? Si aquí es una de las emisoras que podríamos decir que más neutrales, donde nos permiten expresarnos libremente, pero mi postura siempre es la misma en todos lados, porque yo me tengo que sujetar a lo que la norma establece, y es lo que hace Osvaldo y lo que hacen todas las personas que nos dedicamos, como se los digo yo, aunque suene a veces arrogante, que mucha gente me lo dice, somos científicos del derecho, tenemos que tomar los hechos, despojarnos de nuestra ideología, creencias y analizarlos hacia la norma jurídica. Yo no veo ningún contradictorio en lo que estamos diciendo ahorita con el profesor Osvaldo, pero muchas personas sí van a tener diversas opiniones y eso es válido en el tema. Puedes verlo con cualquier cosa que esté pasando, pero yo llamaría a las personas a que analicen lo que Osvaldo les aportaba y tiene mucha razón. Esta es una gama de imprudencias. Aquí todo, no encuentro a alguien que no se ha equivocado. Se equivoca la CIC, se equivoca el MP, se equivoca el Ejecutivo, se equivoca la Corte, todos. Pero como cada quien le quiere dar la razón según el sentimiento que tenga. No, aquí vamos a la norma, y la norma, para que esté tranquilo quien se comunicó, la norma es solo una, no tiene diversas interpretaciones. Bueno, eso justamente, no tiene diversas interpretaciones, pero entonces si no es tan ambigua, ¿por qué encontramos tantas visiones distintas, licenciado Samayoa? Porque tenemos una diversidad de intereses distintos. Digamos, a mí me hace presumir que todas las decisiones que el presidente ha tomado y el Ejecutivo ha llevado a cabo es una situación que nace de investigaciones donde sale involucrada la familia del presidente y otros funcionarios. Eso es el único mensaje que me hace a mí surgir, porque el presidente en el año 2016 apoyaba a la CICIG, apoyaba el proceso de reformas constitucionales, se da el tema renovó, pidió que Iván Velázquez siguiera, luego sale investigación en contra de su familia y entonces empieza el tema de querer sacar a CICIG. Luego sale un tema en contra de él por financiamiento electoral ilícito y él quiere sacar a CICIG. Y empieza todo una serie de imprudencias en derecho internacional, en relaciones internacionales, que hoy nos tienen, el próximo gobierno tendrá que inmediatamente entrar a ver cómo soluciona las relaciones internacionales y estabiliza, porque se han cometido imprudencias en los principios y en las prácticas internacionales que se dan en relaciones internacionales. Ahora, esto casa porque el legislativo entra a apoyar al ejecutivo en este tipo de decisiones, pero bueno, los que están apoyando esto están siendo también investigados y de una u otra manera han sido señalados de posible participación. Entonces tenemos un conjunto de actores con interés de defenderse,
con interés de que no sea investigado, de poder decir ante la sociedad, esto afecta mi legitimidad política y no me van a reelegir, y entonces voy a tratar de sacar a la CICIG. La CICIG, por supuesto, se va a defender de este tema, tiene el interés de defenderse, porque cree en lo que hace, igual el Ministerio Público, la FESI en específico, el fiscal Sandoval ha sido muy claro, estamos investigando, la CICIG es muy importante para los análisis que me aporta, y tenemos que desarrollarlo. Ahora, bien diría el abogado Mayora, entre estos dos intereses, para eso están las cortes. Su ¿verdad? artículo. Sí, para eso están las Para eso cortes, están para las cortes, entrar a resolver y darnos un criterio, darnos una interpretación, la cual debemos observar y cumplir. Se refiere usted al doctor Eduardo Mayor Alvarado. Sí, el artículo es muy bueno y es muy claro. Es muy claro. Y ahora la Corte de Constitucionalidad está diciendo, este acuerdo entre Guatemala y Naciones Unidas, o el secretario de Naciones Unidas, es derecho, es ley, y debe de observarse hasta su vencimiento, que es en septiembre de este año. Y no prevé aquel acuerdo la terminación unilateral por parte del Estado, sino solo por parte de Naciones Unidas. El acuerdo gubernativo del presidente no puede, y lo ha dicho ahora provisionalmente, no puede ser un acto válido hasta ahora, porque sería contrario a este derecho. Creo que está basándose en derechos, no le veo yo la contradicción. Lo que pasa, que este juego de intereses que yo decía al principio, pues no le gusta, evidentemente, y ahora trata de, aprovechando, y con todo respeto lo digo, nunca me gusta atacar a ninguna persona y no lo voy a hacer, pero sí a sus actos, digamos, y aprovechando un grupo de constituyentes que realmente no entiendo cuál es su motivación de querer atacar al Tribunal Constitucional, cuando siendo constituyentes deberían de fortalecer aquel tribunal, sabiendo la importancia que tiene para el Estado de Derecho. Si es posible, vamos a tratar de hacer contacto con alguno de sus representantes, pero es momento de pausa. Por ahora vamos a la pausa, son las 8:47 y la etiqueta es EU Resoluciones. Estamos conversando aquí con Omar Barrios y con Osvaldo Samayoa, profesores en Derecho. Realmente así, como se tratan entre ellos, profesor. Y aquí también les mandan mensajes, el profesor dice. Sí. Ya vamos a leer. Bueno, entonces estamos conversando acerca de varias noticias. Hemos tocado inicialmente el comunicado de la fiscal general Consuelo Porras, en el que exige que se cumplan las resoluciones de la CC. Y también, ya de algún modo, Osvaldo Samayoa fue quien lo mencionó al final de su locución en el bloque anterior, de lo que ocurrió ayer con la Asociación de Dignatarios de la Nación, que lo que presentó fue un memorial en la CC para que se revocara el amparo provisional para 3 magistrados para quienes se solicitó retiro de inmunidad. Tenemos otras cosas, pero vamos a continuar con el tema y sobre todo con nuestra etiqueta EU Resoluciones, que tiene ya mensajes, Marielos. Aquí hay un par de mensajes. Vamos a ver, es en respuesta a lo que el licenciado Barrios decía, que la gente prefiere escuchar una versión de lo que acepta, su propia versión, y que el sentimiento atrapa a la razón. Y le responde Víctor de León, el profesor dice que el Ministerio Público debe actuar de oficio en ciertos casos, pero entonces, ¿por qué no investigó en aquel entonces a la licenciada Mayra Vélez o a Tel Maldana? Esto pregunta el oyente. También tenemos otros mensajes que dicen, muy complicado el lenguaje de los abogados, y yo realmente ya no entiendo quién es la máxima corte en este país, a quién se le debe obedecer y por qué hacía falta que hubiera una publicación para que el Ministerio Público actuara. Bueno, hay más mensajes, pero con esto cabe una pregunta, y ahora vamos a empezar con el licenciado Samayoa. Licenciado, ¿usted no siente que en este momento se respira en Guatemala un aire como que se puede no como acatar? De desorden. Sí, como que se puede no acatar lo que venga del máximo tribunal o con una resolución judicial. Sí. ¿Es eso como que se percibe? Sí, se percibe. Yo, y un poco por lo que dice el oyente, cualquier juez de cualquier judicatura, de paz, de primera instancia, juez de apelaciones, que le llamamos magistrados, jueces de casación, que serían los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, cualquier juez tiene un rango superior, porque vivimos en una república, y en esta república los jueces están o tienen la facultad de interpretar las leyes, y el Ejecutivo deberá cumplir las leyes y además cumplir con estas resoluciones. No podría alguien más darse esa facultad de decir, yo voy a interpretar la legislación de esta manera y así voy a actuar siendo funcionario público. No, para eso hay criterios y para eso están los tribunales. Entonces, cualquier juez. Ahora, el Tribunal Constitucional tiene la virtud de ser
y tiene el mandato de ser quien interpreta la Constitución legítima, auténtica, y además la defiende, y además nos orienta en cómo debe de interpretarse la Constitución vigente. Pero también puede equivocarse, y de hecho muchos consideran que lo ha hecho. Totalmente puede equivocarse. Sí. Eso no tenemos que dudarlo. Yo personalmente he creído que se ha equivocado en muchísimos temas. Por fortuna han existido o existe también ahí los cambios de magistrados, y han llegado otros magistrados y han realizado cambios en su jurisprudencia. Usted dice entonces que se ha equivocado a lo largo de su historia. A lo largo de su historia. No solo, digamos, esta específica. No, yo en esta he encontrado también un tema que yo le he llamado crisis de aceptación. En algunos documentos que he escrito, y la crisis de aceptación es el tema de estamos en una cuestión que voy a salirme de los términos complicados estamos en una costumbre de interpretar el texto, de tomar el texto tal y como está, muerto, sin interpretarlo, sin nada, y tenemos que recordar que los textos también se aplican en contextos, y cuando los textos se aplican en ciertos contextos vamos a encontrar interpretaciones que van cambiando y que van variando conforme el tiempo. En ese sentido, la Constitución, que es una Constitución garante, que es una Constitución abierta, que nos abre el mundo del derecho internacional de los derechos humanos de por sí, en el artículo 44 y 46, admite el neoconstitucionalismo, que nos permite tener otro tipo también de interpretaciones, y creo que el neoconstitucionalismo y el tema del derecho internacional es lo que ha puesto en crisis a muchas personas que estaban acostumbradas a tomar el texto literalmente y aplicarlo rigurosamente como se dice. En este ámbito aquí pasa un factor que también el oyente tiene muchísima razón. Es más fácil salir a la calle, por ejemplo, a protestar cuando se me dice que es un tema penal, porque digo, este es un delincuente, este cometió este hecho ilícito, es un ladrón, a salir a la calle cuando es un tema constitucional, porque se vuelve más compleja la discusión, se eleva el nivel de discusión. Y esto tenemos la obligación de tratar de difundirlo ampliamente para que las personas que no están estudiadas en derecho y que no dedican su actividad de tiempo a poder interpretar el derecho, tengan este tipo de conocimientos. Ahí es donde yo entro en choque con esta asociación de exconstituyentes, porque ellos tienen la obligación de difundir la Constitución para el respeto del derecho y del Estado constitucional de derecho, y no para tergiversar lo que dice la Constitución o actuar en contra del Tribunal Constitucional, a quien ellos mismos le dieron estas facultades. Entonces me parece que también ahí estos, digamos, autores crean este tipo de confusiones dentro de las personas. Yo no comparto que la situación que se esté dando ahorita sea una situación por deficiencias jurídicas, es decir, del derecho, sino que es una situación que hemos llegado ahí por intereses privados de personas que están siendo investigadas y de posibles personas que han participado en delitos. Licenciado Barrios. No, yo sí no comparto muchos de los elementos que da el profesor Osvaldo. Primero, quiero que todos tengan presente que esta Corte Constitucional no es una monarquía. O sea, la debemos respetar y debemos cumplir sus resoluciones, pero por favor no quiero que nadie que nos oye vaya a tomar que como lo que ellos dicen es absoluto y no podamos usar otros mecanismos de defensa. Y voy a citar a Miguel Carbonell al respecto. Las críticas a sentencias malísimas de la Corte han producido un viraje en su orientación jurisprudencial. El acompañamiento social es el gran reto y la educación social y especializada es la gran urgencia. Si los constituyentes querían denunciar, por favor, los constituyentes, los exconstituyentes, las personas amigas mías que me sirven la comida, todos pueden denunciar. Nadie tiene que reprimirse nunca el derecho a denunciar. Si lo hicieron porque les pidieron el favor o porque lo hicieron mal, pero están en todo su derecho a denunciar. Son los tribunales los que tienen que decidir realmente si esas denuncias proceden o no proceden. Pero por favor, ver a los 5 magistrados de la Corte Constitucional como que son los dioses del derecho o tienen licencia para matar el derecho constitucional es un grave error. No estoy diciendo que los irrespeten. Lo que estoy diciendo es que no tenemos que quedarnos callados cuando ellos se equivocan en fallos, y yo sí sostengo que se han equivocado en aquella interpretación que hicieron que la Corte Suprema puede conocer el pleno con 11 o 12, cuando es el pleno, son los 13, es total, en los casos en decisiones en donde se han intrometido en el ámbito que no es de su competencia. Hay graves errores
tal vez buscando el origen de esos errores, es porque se confundió y la gente piensa que los tribunales y las cortes están obligados a luchar contra la corrupción. No. Corrupción es alterar la naturaleza de la función de la administración pública. Quien combate la corrupción es la Contraloría General de Cuentas, la Procuraduría General de la Nación, el Ministerio Público, la Defensa Pública, el INASIF. Los tribunales son entes neutrales, porque si yo voy a decir que el tribunal combate la corrupción, entonces todo lo que le presenten es corrupción. No, los tribunales administran justicia. Yo creo que tal vez algunos magistrados de la Corte se embobaron con ese tema que hay ahorita de contexto, de fama, de que me alaben, de que me digan que soy el mejor, y han inclinado mucho sus prejuicios y sus complejos. Se olvidaron de su función constitucional. Pero, vuelvo a reiterarlo, si resolvieron así, no nos queda de otra. Debemos cumplir lo que resolvieron. O sea, criticarlos, pero cumplir. Podemos criticarlos con fundamentos y todo. Podemos no estar de acuerdo, podemos impugnar, podemos denunciar. Lo que yo quiero, lo principal que quiero es que la gente no tenga miedo de denunciar. Eso es Ahora, el mensaje lo principal. que no se puede impugnar es la pausa. Perdónenme. Estamos en un momento. Vamos a la pausa, son las 9:02. Pero tenemos una etiqueta. La etiqueta EU Resoluciones, también estamos en Facebook Live. Gracias por seguir con nosotros, gracias por continuar en esta charla política de hoy, que es una charla político-judicial, de justicia. Instructiva. Docente, etcétera. Bueno, de hecho hay un oyente acá que por la vía del WhatsApp me dice, de verdad que son profesores los que están ahí, pero por favor dígales que me gustaría haber tenido catedráticos como ellos en la universidad. Así me manda a decir un oyente. ¿Quiénes son nuestros profesores invitados hoy acá? Nos acompañan esta mañana Osvaldo Samayoa, abogado e investigador del Centro de Estudios de Guatemala, y Omar Barrios Osorio, también abogado y director del Centro de Estudios de Derecho. Y usted, a través de la etiqueta EU Resoluciones, estamos también en Facebook por si nos quieren ver a través El profesor de Osvaldo y tu servidor somos profesores de Derecho en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Entonces, de ahí es que tenemos el gusto de conocernos. Entonces, no compartimos algunos argumentos, pero es normal en el... Sí, la idea es precisamente esa, que puede haber debate. Y resulta que hay muchos mensajes, pero hay que recordar hay que recordar cuál es el tema. El tema surge de ese comunicado que se emite ayer por la mañana por parte de la fiscal general Consuelo Porras, en que ella exige que las resoluciones de la CC se cumplan, entre otras cosas. Y también habla de una posible investigación, y eso lo menciona para quienes hayan podido desobedecer. Entonces, hay otros temas, pero todavía seguimos con vamos a tratar más adelante, si el tiempo nos lo permite, acerca de lo que también ayer se hizo público por parte de la Asociación de Dignatarios de la Nación, pidiendo que se revocara el amparo que se había concedido a los 3 magistrados constitucionales que estaban atravesando por un trámite de solicitud de retiro de inmunidad. Y también el tema, por ejemplo, de una denuncia presentada por Acción Ciudadana, y que ayer se conoció que no fue inscrita, no fue aceptada la inscripción de Suri Ríos como aspirante presidencial. Está entrándome una llamada en este momento, pero la voy a interrumpir porque hay mensajes, y hay uno muy particular, perdón, Marinos, que la interrumpa, pero está vinculado directamente con el tema. Y dice aquí, el MP es parte del amparo, o sea, la fiscal sabe institucionalmente y le consta el incumplimiento, ella es parte procesal. ¿Qué dicen los invitados al respecto? Empieza ahora Omar Barrios. No es así. El amparo tiene una naturaleza muy particular con la participación del Ministerio Público. Para hacerlo así básico, toda persona tiene un abogado. Entonces el Estado es una persona jurídica de derecho público. Por lo tanto, tenía un solo abogado, que era el Procurador General de la Nación y jefe del Ministerio Público. Cuando se realiza la reforma constitucional que entra en vigencia en 1994, se divide y se queda la Procuraduría General de la Nación para que quede como consultor y procurador del Estado, y aparte se crea un ente independiente que es el Ministerio Público. Entonces al Ministerio Público le toca todo el estricto cumplimiento de la ley, pero básicamente se maneja en 2 ámbitos, en el ámbito penal y en el ámbito constitucional. Entonces, dentro del ámbito constitucional, la Asamblea Nacional Constituyente deja en la ley de amparo, y esta es una tradición jurídica en toda esta materia, que es la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, Amparo y Exhibición Personal del Ministerio Público, que es ese ente especializado de defender
o de proyectar la defensa constitucional dentro de los trámites de amparo. Pero viene siendo, sí tiene razón en cuanto dice si es parte, viene siendo una especie de tercero. El Ministerio Público puede pronunciarse a favor del amparista o a favor del sujeto pasivo, es decir, del funcionario contra el que se está accionando. Ahora bien, no es que tenga aquí injerencia la Fiscal General de la República, aclarémoslo, porque yo puedo accionar en un amparo contra el Ministerio Público, y entonces el Ministerio Público va a ser el sujeto pasivo, pero la Fiscalía de Asuntos Constitucionales y de Amparo siempre va a participar. Es como que sea un ente independiente dentro de sí mismo, que le podrá dar informes a la fiscal, sí, pero no podría la fiscal asumir la responsabilidad de que porque la Fiscalía de Asuntos de Amparo me dijo que... Entonces ahí tendría que tener cuidado el oyente, que esa función tiene una naturaleza muy particular. Es como encargarle al Ministerio Público que se pronuncie por el Estado dentro de los amparos e inconstitucionalidades que se tramiten, pero no es en sí que tenga la responsabilidad la Fiscal General de eso. Sería ya sumarle más responsabilidades a la fiscal. Entonces hay que tener ahí presente esa idea. Espero haber llegado bien la explicación. Bueno, tenemos más mensajes aquí. Emma Gómez dice lo siguiente: para mí, sin sentimientos, está claro que las resoluciones deben acatarse y san se acabó, nos gusten o no. Si fuera de otra manera, yo podría andar destruyendo el ornato, por ejemplo, y no tendría consecuencias. Eso es así de simple. Inteligente, correcto. Así es. Luego también hay otros en donde nos preguntan que, bueno, dice Freddy Ochoa, los temas de las resoluciones del gobierno absorben el 99% del tiempo y ya no hay ni el 1% para proyectos de desarrollo. Mientras Marco Tello pregunta literalmente que si le pueden decir cuál es la condena del delito por el cual están acusando a la familia o al hijo del presidente. ¿Cuál sería la máxima condena de este caso particular? Yo creo que él está acusado por el delito de fraude, y fraude en el artículo 450 te establece pena mínima de 5 y máxima de 10. Pero bueno, vuelvo a acotar que pues, sí hay delito, pero no es fraude. Yo siempre he sostenido que hay una falsificación de documentos privados que es de 1 a 3 años, pero por el que está acusado, por el que está en debate, ese es la pena que se espera. ¿Algún comentario, licenciado Samayoa, al respecto de este específico No tengo tema? claro qué delito le han imputado. Ahorita no lo tengo claro. Y hay que recordar, creo que eso es importante, que incluso nosotros le decimos la calificación jurídica, es decir, el delito como tal, puede incluso variar hasta en el juicio, ya antes de imponer la sentencia. Lo que no pueden cambiar son los hechos, ¿verdad? Porque ahí alteraría el tema de haberse podido defender. Pero la calificación puede cambiar. Es un ejercicio de tipicidad, como le decimos, un poco complejo, de estar permanente evaluando lo que sucedió para ver en qué tipo casa para poder decir que ese delito precisamente fue. Hugo Mosby dice que si son científicos de la ley, un científico sabe que 1 más 1 es 2, pero que si se les preguntan opiniones sobre las resoluciones, uno dice que está bien y el otro dice que está mal. Disculpen, pero eso no es de científicos. Lejos de ayudar, crean más controversia. En este país la ley se debe acatar. Maynor Randeverre dice: el gran problema con la actual CC radica en que la mayoría de sus magistrados fueron escogidos a dedo y bajo presión por Todd Robinson. Se refiere al ex embajador de los Estados Unidos en Guatemala. Y dice que él les impuso cierta sumisión a la hora de resolver, y por ello, dice Maynor, su actuar ha sido más político que jurídico. Por otro lado, Manolo Varías dice: ¿qué opinan los invitados de esta frase? No vamos a acatar resoluciones ilegales. Licenciado Samayoa. Yo creo que está mal la frase, porque ninguna resolución proveniente de un juez legalmente establecido, con competencia reconocida, que previamente, un juez natural, como se dice, un juez que está ahí para conocer este tipo de acciones y poderlas resolver, ninguna de sus resoluciones va a ser ilegal. Podrá alguien no estar de acuerdo con esa resolución y tendrá mecanismos procesales para ir en contra de esta resolución. De hecho, a mí me parece algo muy importante. Muchas veces los abogados hablamos solo de los mecanismos procesales, pero a veces cuando no se está de acuerdo con tribunales de esa jerarquía, como Corte Suprema o Tribunal Constitucional, tenemos la virtud de poder citar hasta doctrinas. Es decir, no solo lo que está en ley, también doctrinas que van conduciendo la interpretación de los jueces para poder resolver cada uno de estos eventos que se les presentan. Yo quiero ser claro que para mí no hay ambigüedad en la legislación. No, yo no le veo la ambigüedad. Lo que veo es ese cúmulo de intereses que han movido al Ejecutivo a dar muchísimas violaciones a la ley. Desde el punto de que el acuerdo entre Naciones Unidas y CICIG es ley, es derecho interno. ¿Por qué? Porque está aprobado en el decreto 35/2007 del Congreso de la República, y al aprobarse este decreto, tomó el acuerdo
al introducir el acuerdo lo hizo derecho interno y por lo tanto es ley y debe de observarse. Yo creo que las Cortes han sido muy claras, y lo digo así, no solo ha sido la Corte de Constitucionalidad, hay 4 o 5 jueces de primera instancia constituidos en Tribunal de Amparo que han resuelto otorgando amparos provisionales. ¿Por qué? Porque interpretan y dicen, bueno, es que hay hasta un decreto y un acuerdo gubernativo no es superior a un decreto, y este decreto o este acuerdo gubernativo no va a derogar un compromiso internacional de esta índole que se tiene, y mucho menos va a ir en contra de los principios que atienden las relaciones bilaterales o multilaterales, que son principios reconocidos en derecho internacional público, del cual el Estado de Guatemala es parte. Entonces, creo que no hay que confundirse. A mi criterio y en mi opinión es muy claro. Hay un grupo de personas que está siendo investigada, que ha sido denunciada, algunas de ellas, otras están procesadas, otras por el antejuicio están en ese proceso, que no quieren a CICIG y que han actuado fuera de la ley para tratar de sacarlo. Afortunadamente las Cortes les han corregido eso. Licenciado Barrios, ¿usted añade algo antes de la pausa? Bueno, solamente de que todo este problema que estamos viviendo y que bien señalaba el oyente que escribía en su texto, tiene diversos orígenes, y pues yo sí voy a sostener de nuevo y lo voy a afirmar. Todo este problema lo tuvo una persecución penal indebida de parte de las acciones de Telma Aldana y del comisionado Velázquez, que la respuesta fue ilegalidades y después malas interpretaciones. Hay que obedecer lo que establece la Corte de Constitucionalidad, solo que sostengo que la Corte de Constitucionalidad no tiene competencia en materia diplomática. Ya hemos explicado el principio de bilateralidad de la Administración de Justicia varias veces, pero esa fue la decisión de la Corte de Constitucionalidad y no nos queda. Yo le pongo a la gente el ejemplo siempre de aquellas personas que estacionan su vehículo frente a su casa, pero esa calle se volvió un paso de vehículos muy importante, y entonces viene la municipalidad, emite un acuerdo de viabilidad, pinta de rojo la banqueta para que Ana se pueda estacionar. Entonces no nos va a gustar porque técnicamente fue un derecho que nos quitaron, pero cuando nos justifican adecuadamente la razón por la cual se tomó esa decisión, pues entonces, aunque no nos guste, la tenemos que cumplir. El problema es cuando nos imponen una resolución que no está debidamente justificada o debidamente respaldada, pero aún así la tenemos que cumplir. Pero tampoco podemos, como escribió otro oyente, dejar de discutir el tema, o como decíamos, Osvaldo lo ve blanco, yo lo ve gris, otro lo ve amarillo. Es que lo tenemos que discutir, y ese es el ejercicio ciudadano de poder platicar. No podemos quedarnos diciendo, sí, la máxima corte lo que diga es la palabra mayor. Claro, se cumple la resolución, pero no significa que no se discuta si está correcta o no está incorrecta. Recuérdense que después de la Corte de Constitucionalidad hay otros mecanismos legales a nivel internacional, pero el mecanismo nacional de discutir a través de los científicos del derecho, a través de la ciencia, a través de este tipo de programas, es lo que permite que la Corte entienda que se ha equivocado para que no se vuelva a equivocar. Pero si le damos esa idolatría que se le quiere asignar a 3 magistrados y que son sus fallos impecables, eso es muy peligroso. Bueno, vamos a la pausa. En este momento son las 9:24. La etiqueta es EU Resoluciones. Ya regresamos. Seguimos rápidamente aquí en la charla política 9:31. La charla política es de primera hora aquí en Emisoras Unidas. Estamos aquí con 2 abogados, 2 profesores como Mariela Osorio, Omar Barrios y Osvaldo Samayo, a quien se tiene que retirar porque tiene una cita dentro de hace 2 minutos. Dentro de medio minuto. ¿Tienen alguna reacción a lo que acaban de escuchar, licenciado Samayo? Es la resolución a la reposición que presentó, no sé si el MP o la propia CICIG, que ya lo había resuelto este tribunal. Yo insisto en que aquí es donde el Ministerio Público se va a ver en sus grandes capacidades de poder sostener los casos, porque al final la CICIG no es quien hace persecución penal. Hay un discurso que nos han tratado de imponer, que la CICIG tiene culpa de la prisión preventiva, que la CICIG tiene culpa de la mora judicial, que la CICIG tiene... No es la CICIG, es el sistema de justicia, tiene ya esas debilidades de hace muchos años. Y entonces el Ministerio Público ahorita se enfrenta como persecutor penal exclusivo frente al tribunal, donde tendrá que utilizar todas las herramientas. Eso no quita que el Ministerio Público pueda en algún momento llamar a la CICIG como testigos, o a que declaren por algún tipo de peritaje específico que hayan ya presentado. Es decir, si algún perito de la CICIG realizó un peritaje técnico específico y ahora hay que diligenciarlo dentro del debate, eso lo puede hacer fácil el Ministerio Público, llamarlo y participar. La participación no se ha terminado, digamos. Lo que sí es que psicológicamente, y siempre lo digo así, psicológicamente afecta
a muchas personas decir, bueno, están sacando a CICIG de los casos, ¿verdad? Ya se fue, ya perdimos. Y aquí no se trata de ganar o perder, de nuevo lo repito, aquí son una discusión en donde la CICIG es un medio que nos ha ayudado hasta ahora, porque hay algo que tener muy claro. La CICIG ha rendido cantidad de informes temáticos en donde nos ha dicho su sistema de justicia no está funcionando bien, tienen problemas con la prisión, tienen problemas con la independencia de los jueces, y nos dice, le toca a usted, al pueblo de Guatemala, a la gente ver cómo va a transformar las instituciones, y no lo hemos hecho. No podemos estar esperando que la CICIG haga estas transformaciones. Entonces, políticamente lanzarnos ese mensaje de derrotismo. Aquí hay que tener claro, solo nosotros mismos podremos cambiar nuestra realidad. Los demás, gente de otros países, podrán ser solidarios con nosotros, podrán apoyarnos dándonos insumos, dándonos su opinión, pero somos únicamente nosotros los que podemos conducir este destino que tenemos en el país. Y lo que yo sí estoy seguro es que la mayor parte de la población de este país, y por no decirlo toda, estará de acuerdo en que tenemos un derecho humano a vivir libres de corrupción, y el hecho de vivir libres de corrupción acepta toda la solidaridad y todo el apoyo que nos puedan dar para poder salir de esta situación que nos enfrentamos. Hoy, ante esto que está pasando en este tribunal en específico, lo que hay que pedirle a la fiscal general es que respalde políticamente a sus fiscales, que les dé todos los medios y recursos que ellos necesitan para que puedan terminar de forma diligente y objetiva esta participación en ese juicio específico. Pues gracias al licenciado Samayoa, que se retira en este momento. Si se quiere quedar, se queda, porque aquí no hay problema. Pero si se tiene que ir, pues como pues dicen, ni modo, ¿verdad? Sí, entonces, éxitos. Yo le voy a acompañar a la puerta y se queda. Y yo me quedo acá leyendo un mensaje que envían directamente al licenciado Barrios. Es Juan Pablo Cruz, que dice: licenciado Barrios, no se pueden discutir las resoluciones de la CC. La Constitución no lo permite. Además, respecto al derecho internacional, todo ámbito es susceptible de amparo. Por favor, leer los considerandos de las resoluciones de la CC acerca de este tema. ¿Qué le responde al oyente? Bueno, le explicamos al oyente que está equivocado. Y eso creo que es parte del sano debate. Primero, las resoluciones de la Corte Constitucional, claro que se pueden discutir. Imagínense que nos quedemos en silencio, quiere que frenemos nuestra libre emisión del pensamiento. Se deben acatar, que es diferente, pero claro que se pueden discutir. Segundo, creo que si le preguntamos si puede contestar él a qué se refiere con que todo ámbito es susceptible de amparo, nadie te lo va a poder explicar. La gente no ha profundizado realmente en qué significa. Cuando se refiere a todo ámbito, no se refiere a lo que se le dé la gana a la Corte de Constitucionalidad. Hay principios que se deben cumplir para poder ir al amparo. Principio de definitividad, principio de temporalidad, sobre todo el principio de legitimación. Aquí tienes el grave error de la Corte de Constitucionalidad cuando están aceptando a trámite un amparo que no presentaron los 3 magistrados. En todos los antecedentes anteriores, los propios magistrados han presentado su amparo, su petición de amparo, y se ha tramitado, pero aquí ellos 3 nunca pidieron ayuda, ¿ya? Entonces ahí te das cuenta que no se cumple la legitimación. Y si no discutimos eso, amable oyente, Emisoras Unidas, no vamos a poder entenderlo más adelante. ¿Quién los va a corregir? Entonces, claro que se pueden discutir. Yo solo quisiera acotar algo rápido con la pregunta que le hacía Luis Felipe a Osvaldo. A la CICIG no la sacaron del debate. La CICIG, como querellante adhesivo, abandonó el debate. Eso es muy diferente. Aquí hay que acotar algo rápidamente. El presidente emite un acuerdo gubernativo en el Consejo de Ministros que, yo lo decía en cátedra, es el mejor ejemplo para el artículo 175 constitucional. Es un acto es nulo ipso iure, ni siquiera hay que atacarlo con amparo, es un acto que no tiene ningún valor legal. Y en todo caso, si le quisieran dar un valor legal, es un valor legal para las funciones ejecutivas, no para los tribunales. ¿A qué acuerdo se refiere, para que quede totalmente claro? Al acuerdo gubernativo, donde dice que le pone fin al acuerdo. Al último. Sí, porque tienes razón. Aquí hay que diferenciar el caso Combas, el caso non grato, el caso migración, o sea, muchos casos que se han mezclado. Acoto, me refiero al acuerdo gubernativo. Al fin, digamos, unilateral del convenio con CICIG. Exacto. Ese acuerdo no tiene ninguna validez, no tiene ningún respaldo legal. Por lo tanto, yo no sé por qué se escandalizaron tanto con eso. Es un acto nulo ipso iure. No puedes tú suspender un acuerdo internacional con un acto de ese tipo. Pero bueno. Pero hay abogados que dicen que sí. Sí, claro. ¿Y qué otra? Yo no me puedo ir a meter a la mente de los colegas y decirles que no. Yo solo voy, como lo decíamos todos en el análisis. Aquí hay transversabilidad de la norma. Cuando una norma
ha cumplido una función a través de un acuerdo internacional, le pones fin a través de un acuerdo internacional. No se lo pones con un acuerdo gubernativo que es de escala jerárquica inferior. Pero lo que quería acotarte ahí es que los tribunales de justicia, por el principio de no subordinación e independencia del artículo 141, no están obligados a cumplir ese acuerdo gubernativo. O sea que aunque tuviera validez, usemos el criterio de los abogados que dicen que tiene validez, pero no tiene validez para la Corte Suprema y sus tribunales. Entonces, CICIG tenía que seguir compareciendo, pero entiendo que la mandataria de CICIG presenta una excusa en un lugar donde no es. Entonces, aclaremos algo aquí. El Tribunal de Sentencia 354 del Código Procesal Penal, artículo 354, cuarto párrafo, declara su abandono. Correcto, no es de atacar al Tribunal de Sentencia, sino que quien se equivocó, quien fue el deficiente, fue el mandatario judicial de CICIG. Es un error de litigio. Y ahí te vuelvo a demostrar las debilidades que tiene cierto personal. Y no generalizar con CICIG. Hay buen trabajo de CICIG, mal trabajo de CICIG. Sí hay conflictos con el tema de los peritos. Ellos tienen que seguir participando, que son órganos de prueba. Pero siempre es un conflicto, yo que he litigado ahí, siempre es un conflicto tener que enfrentar a un perito de CICIG cuando lo interroga como parte de la propia CICIG, aunque la experiencia mía fue en positivo. Yo tuve un caso donde la querellante de CICIG, la abogada, le está diciendo a él que no y el perito sostiene su criterio y le dice sí. No se ve comúnmente. Puede ser que haya tenido una suerte jurisdiccional, pero hay que analizar que hay grandes investigadores en CICIG, buen personal en CICIG, y hay también unos fracasos de litigantes y de ejercicio profesional de la CICIG. Y me parece extraño, se acotaba que la CICIG ha colaborado mucho con el sistema de justicia. Yo creo que también vino a ponernos en muchos aprietos. Ahora es el momento que el Ministerio Público demuestre lo que yo siempre he sostenido, que es de verdad el Ministerio Público quien ha efectuado la persecución penal. Pero claro, tengan todos presentes que así como la CICIG le ayudó, también le dejó graves problemas que tendrá que venir las autoridades superiores del Ministerio Público a ver cómo van a enfrentar esos problemas que le dejaron comprometido. Bueno, y nos han confirmado ya que tenemos el contacto por la vía telefónica con 2 diputados integrantes de la pesquisidora a cargo del antejuicio contra los 3 magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Ellos son Boris España y Raúl Romero. Así que vamos a comenzar en orden alfabético, como le gusta a mi colega Luis Felipe. Entonces es Boris España. Exacto. Diputado Sí, España, buenos días. Con Boris o con España está antes. Diputado España, buenos días. Muy buenos días, Felipe. Buenos días, Mariel. Buenos días a la audiencia. Gracias por estar con nosotros. La pregunta es, ¿cuál fue el razonamiento que ustedes usaron luego de conocer el comunicado de ayer de la fiscal general? ¿Cómo fue cómo se hablaron? ¿Qué puede contarnos al respecto, diputado? Adelante. Bueno, en el caso mío, soy respetuoso del comunicado, de la opinión vertida por parte de la fiscal. No la comparto. Nosotros fuimos designados por el soberano pleno del Congreso de la República, nuestro máximo órgano, para conformar una comisión con facultades constitucionales, por los cuales yo soy del criterio de que la comisión debió haber conocido lo que se nos resolvió por parte de los magistrados suplentes de la CC, para que la comisión tomara la decisión de qué se iba a resolver e informarle al Pleno, más no de detener, que acabo de recibir la nota del presidente en donde se suspendió la reunión de la comisión. O sea, acá lamentablemente las decisiones de la Corte de Constitucionalidad que generan, yo no sé, no soy abogado, pero no sé cómo llamarle, tal vez un incesto político, nos someten a nosotros a la comisión en un relajo legal, que no sé ahora cómo se le va a informar al Pleno de lo que nos fue asignado. Y ahora voy a pedirle su opinión al diputado Raúl Romero. ¿Usted también está en desacuerdo con esta nota y con lo que nos comenta el diputado España? Y buenos días, Marielos, buenos días, Felipe, y a sus invitados. Bueno, primero creo que tenemos que hacer un análisis desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista político en esta situación. Desde el punto de vista jurídico, nosotros como integrantes de la comisión desde un primer momento señalamos que debemos actuar con objetividad, con imparcialidad y apegados a derecho. Desde el punto de vista político estábamos claros de las implicaciones y el nivel de conflictividad que esto podía provocar, porque lamentablemente Guatemala se ha convertido últimamente en una batalla de carácter jurídico en donde se demandan, contrademandan, antejuician, y entendemos que hay sectores, personas e instituciones que tienen sus intereses bien marcados y algunos utilizándolos hasta electoralmente ahora para hacer plataforma, buscar reelecciones, candidaturas a diputados, a presidente o vicepresidente.
Pero nosotros siempre señalamos que íbamos a actuar con objetividad e imparcialidad. En todo caso, el Congreso de la República no fue quien dio trámite al antejuicio, fue la Corte Suprema de Justicia. Nosotros estábamos cumpliendo estrictamente con lo que establece el decreto 85-2002, que es la ley en materia de antejuicio, que establece el procedimiento, los alcances y limitaciones en el caso que el Congreso tenga que conocer de un antejuicio. Es decir, estábamos cumpliendo con lo que establece la ley. Y siguiendo esa línea, una vez sale la resolución de la Corte de Constitucionalidad, que puede generar otra nueva discusión, si es legal, pero si es legítima o no, porque muchas veces lo legal no necesariamente significa legitimidad. En todo caso, la comisión pues acató esta resolución, por eso se suspende la sesión del día de hoy, y se suspende provisionalmente, porque el amparo que hay actualmente es provisional. Nosotros estamos esperando que esto quede firme o no, para saber cuál será el proceder ya definitivo de la comisión. Diputado España, después de escuchar al diputado Romero, ¿cuánto conflicto crea adentro del Congreso este tipo de situaciones que tienen un gran reflector mediático y que además son objeto de diferentes interpretaciones? Cuéntenos un poco al respecto. Yo respeto lo que dice el diputado, mas no lo comparto tampoco, porque la comisión no decidió no continuar con el conocimiento del antejuicio. Debimos de habernos reunido hoy para decidir no continuar. O sea, yo con esa quien mandó la nota fue el presidente únicamente a decir que no había reunión el día de hoy. Ahora yo no sé cómo se le va a informar al soberano pleno de la comisión que constitucionalmente se nos fue asignado. Por lo menos cómo se va a razonar. O sea, debió de haberse conocido y en comisión hacer la propuesta y detenerlo o continuarlo, qué sé yo. Pero eso no se conoció en comisión en ningún momento. Diputado Romero, ¿cuál es su opinión al respecto? ¿Cómo van a actuar en todo caso ante el Pleno y finalizar el trabajo de la comisión? ¿Qué sugiere usted? Bueno, quiero comentarles que el día de ayer en la instancia de jefes de bloque ese fue un punto de discusión y análisis. De hecho, lo que se plantea precisamente es que la comisión pesquisidora está actuando como representación y como parte del Congreso de la República. Sin embargo, el presidente Arzú y miembros de directiva fueron muy claros en determinar que efectivamente, tal como lo establece la ley en materia de antejuicios, la comisión actúa con independencia y dijeron que la comisión podía tomar la decisión de suspender o no provisionalmente sus acciones. Que en todo caso es el Pleno del Congreso quien también tendrá que conocer la resolución de la Corte de Constitucionalidad para que el Pleno, que es el órgano superior del Congreso, tome una decisión. Recordemos que es precisamente el Pleno el que define a la comisión pesquisidora, es decir, aunque la comisión pesquisidora, amparada en ley, tiene cierta autonomía para su trabajo, no significa que se manda sola ni que no representa a ninguna institución, representa al Congreso de la República. Creo que en esta medida y en este sentido el Congreso ha asumido, no solo la comisión, sino que el Congreso como tal ha asumido la actitud que corresponde. Es decir, seguir los pasos establecidos, respetar la ley, respetar la institucionalidad y sobre todo no actuar en base ni a presiones, ni a intereses, ni mucho menos a amenazas. En ese sentido, yo creo que eso es lo que se llama institucionalidad, eso es lo que se llama Estado de Derecho. Yo mismo lo he señalado, yo mismo he sido crítico muchas veces de las posiciones de la Corte de Constitucionalidad, que ha generado algunos pronunciamientos que generan más conflictos que soluciones, resoluciones tardías. Yo mismo he sido un crítico de la Corte de Constitucionalidad, pero efectivamente en este sentido pues hay que acatar lo que establece la ley y los procedimientos, y como dije al principio, no siempre lo legal es legítimo. Pues muchas gracias tanto al diputado Boris España como al diputado Raúl Romero por haber aceptado esta llamada telefónica de primera hora. Vamos a la pausa, regresamos en este momento. Tramo final de la primera hora de hoy. Faltan 9 minutos para las 10 de la mañana y nos quedó un tema pendiente todavía, Marielos. Así es, el Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral rechazó la inscripción de la precandidata Suri Ríos como candidata a la presidencia. Eso fue público el día de ayer. Así que también vamos a tocar este tema y como todavía está aquí con nosotros el licenciado Barrios, licenciado, ¿cómo lo analiza usted jurídicamente?
Bueno, aprovechando la confianza que me dan o que yo me tomo a veces, solo quiero recordarles que lo que está pasando en el Registro Nacional de las Personas tienen que preocuparse. Es la base de datos más importante de toda Guatemala y esta se enlaza con la base de datos del Registro de Ciudadanos. Que salió el tema porque el Registro de Ciudadanos había resuelto no inscribir a la candidata del partido Valor. Pero que muchos veían como una jugada cantada, que eso iba a ocurrir. Correcto. Yo ahorita te explico eso, pero sí, por favor, volver a insistir, es la base de datos de toda Guatemala, es una irresponsabilidad lo que está pasando en el RENAP. Pónganle mucha atención, porque esto es muy importante para el proceso electoral que se viene ahora y que podría tener realmente graves consecuencias. Con el tema de la prohibición, siempre ha sido un tema muy sensible para muchas personas por la relación obvia de parentesco de la licenciada Zuli Ríos con el general Efraín Ríos Montt, ¿verdad? Entonces, tal vez para poderlo explicar a la gente, deberían quitarse la imagen y pensar, no sé, que fueran hijos del general Maldonado, del coronel Gordillo, que fueron parte del triunvirato, para que tal vez pudiéramos analizarlo más sensatamente, porque yo escucho muchas personas que se oponen a la inscripción de ella haciendo una retorcida de nuevo a las finalidades de la Constitución, o gente que ha sido inducida a pensar así. De antemano les digo que sí tiene viabilidad la inscripción de ella o de cualquier hijo, nieto, bisnieto, tataranieto de algunos de los golpistas. ¿Cómo es el asunto? Primero, la famosa prohibición del artículo 186 constitucional es una lista de prohibiciones. Toda prohibición tiene un sentido de ser. Siempre se dijo que la prohibición del inciso A, la que se lee textualmente, el caudillo y los jefes de golpe de un estado que hayan alterado el orden, siempre se dijo que era diseñada para que Ríos Montt no pudiera participar, y es totalmente falso. Esa prohibición viene desde 1945 en la Constitución del 56 y en la Constitución del 65. O sea, no es una prohibición diseñada. No fue nueva en esa no es nueva. ocasión. Y esta prohibición tiene un objeto importante. Pensemos en la Revolución del 44. Diferencien ustedes ese golpe de Estado del 44, donde tenía el apoyo de la población, donde eran muy queridos los golpistas. Los golpistas no podían usar su prestigio de haber roto el orden constitucional por medio de la violencia para poder optar a la presidencia de la República. Entonces el constituyente del 45 lo deja bien claro establecido. Es la misma prohibición, solo que con una diferencia relevante. Si ustedes revisan su constitución de 1945, dirán todos, ¿qué anda haciendo mal con la constitución del 45, del 56? ¿Por qué? Porque tienen que conocer el origen realmente de qué era lo que se establecía ahí. Lo que establecía es igual a lo que ustedes pueden leer ahorita, y establecía la frase: para el periodo en que se interrumpa el régimen constitucional y el siguiente. Es decir, que por eso Jacobo Arbenz Guzmán no pudo participar en el primer periodo porque había sido golpista. Tuvo que esperar que pasara el gobierno de Arévalo para él poder participar. Entonces el golpista lo que tenía era prohibición al primer periodo. Por eso en el 56 y por eso en el 65 no podían participar en el primer periodo. Pero cuando estás en el debate constitucional de nuestra actual Constitución, se dejaron casi que la prohibición igual. Pero vieron algunos diputados y propusieron que debería dejar de ser una prohibición del primer periodo temporal y convertirse en una prohibición absoluta. Entonces, en el proyecto de Constitución estaba así, que solo tenía que dejar el primer periodo. Pero ya en el debate le quitan esa frase y queda como lo tenemos ahorita, que llega hasta la frase: asuma la jefatura de gobierno, punto y coma. El problema de interpretación que ha existido es que en determinado momento se, entre comillas, amarra o relaciona con el inciso C. La prohibición constitucional en el 186 que te establece no podrán optar al cargo. Optar se refiere al momento de ese periodo constitucional. Entonces la prohibición del A se volvió absoluta. Ya no es de un tiempo. O sea, el que dio el golpe de Estado, Ríos Montt, Mejía Víctor, Gordillo, todos ellos ya no pueden optar. Es una consecución que hay. Olvidémonos de la aberración jurídica de la CC cuando sí permitió la inscripción del general, discutible también, por supuesto, y que fue anulada. La prohibición del C es para evitar la monarquía. En el 140 tenemos un gobierno republicano y la república se basa por ser electiva y alternativa. Es decir, tenemos que cambiar antes cada 5 años, ahora con la reforma cada 4 años. Entonces el literal C te establece los parientes, o sea, ¿quiénes no pueden optar? Los parientes dentro del 4º grado de consanguinidad y 2º de afinidad del presidente. Es decir, que por ejemplo la esposa de Jimmy Morales, los hijos de Jimmy Morales y hasta no podrían esperar, o sea, los parientes del presidente. Ojo, esto es bien importante, porque aquí te está estableciendo los parientes hasta el 4º grado de
consanguinidad, pero no pueden para este periodo. Si la esposa de Jimmy Morales, por ejemplo, que fue el problema de Santa Torres, ¿se recuerda? Pero Quisieron... ¿dónde dice para este periodo? Ojo, eso es lo que te quiero, eso te lo quiero marcar. En el 180, toda prohibición tiene un requisito y una temporalidad. El A te dice, el caudillo ya no puede. Entonces, ojo, ve la primera oración del 186. No podrán optar al cargo. Optar es decir, no puede ni siquiera intentar participar en ese periodo, porque es que optar al cargo es en el momento que te postula un partido y en el momento que te vas a inscribir. Tú lo puedes ver, por ejemplo, con la prohibición para ministros que te establece renuncia 6 meses antes, o con la prohibición para militares que tengan 5 años de baja para poder optar. O sea, hay prohibiciones absolutas y prohibiciones temporales. En este caso, que es lo que siempre se discute, los parientes del presidente, si fuera indefinido, nunca hubiera podido participar ningún pariente del presidente de la República. Y mucho cuidado con lo que te dice, o vicepresidente de la República, pero te coloco una coma, cuando este último se encuentre ejerciendo la presidencia. ¿Se acuerdan que Maldonado ingresó como vicepresidente? La esposa de Maldonado, en este ejemplo, hubiera podido participar perfectamente para presidente, pero cuando Maldonado toma el cargo de presidente, esa candidatura a la esposa de Maldonado, claro, es un ejemplo, ya no hubiera podido participar. Y aquí viene el problema de la cabeza de todos. Hay una coma y te aparece, y lo de las personas a que se refiere el inciso primero de este artículo. Para empezar, no hay inciso primero. Para empezar, el literal A. Este es un mal copy-paste del constituyente, de la Constitución de 1965. Entonces, se refiere a los parientes de los caudillos, pero se refiere al periodo constitucional que va a ser la opción. Esto lo que significa es que la esposa de Ríos Montt, la esposa de Mejía Víctores, los hermanos y parientes dentro de los grados de ley de los golpistas no podían optar en el primer periodo. Yo llamo a la gente a buscar un razonamiento bien sencillo para complementar esto y no hacer tan larga la historia. ¿Qué constitución le va a prohibir a los hijos, a los nietos, a los bisnietos y a los tataranietos de una persona? No puedes tú condenar y limitar en derechos políticos, y de esto también hay resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No puedes prohibir, ni siquiera han nacido. Entonces, yo sé que lo manejan mucho por que hay mucho rechazo hacia la imagen de la candidata o de la exdiputada Zuly Ríos. Yo entiendo eso, pero no tienen que confundir los sentimientos de rechazo con el marco constitucional. ¿Pero usted prevé entonces que sí va a ser finalmente se va a dar la misma situación? Y yo creo que hasta un favor le están haciendo al rechazar la inscripción, porque más popularidad va a reunir. Si lo hubieran inscrito, yo creo que el registrador de ciudadanos salió por la salomónica en decir, bueno, lo que te estaba diciendo, la gente quiere quedar bien con la mayoría de personas. Yo he llegado a creer que mucha gente resuelve viendo primero en redes cómo está el tema, ¿ya? Entonces vienen y dicen, no le escribimos. Cuidado, porque a mucha gente la están engañando diciendo que la Corte Constitucional ya resolvió que no se puede inscribir. No, totalmente falso. Ahí está el fallo de la Corte de Constitucionalidad. La Corte Suprema... ¿Quién la paró? Fue la Corte Suprema. Aclaremos si quieres, porque por el tiempo voy algo rápido, pero para hacerlo en orden, por eso. Ya nada, ya casi nada, voy rápido. Ella intenta su inscripción en el 2015, le dicen que no. Presenta su recurso de nulidad, le dicen que no. Presenta su recurso de revisión, todo esto en el Tribunal Supremo, y le dicen que no. Entonces agota su trámite administrativo y acciona en amparo. El amparo contra el Tribunal Supremo lo conoce el Pleno de la Corte Suprema y le otorgan amparo provisional y ella participa. Y después la Corte Suprema de Justicia le da amparo en definitiva. Con la interpretación que te estoy dando, ni siquiera yo me la estoy inventando, ya está ahí. El partido PAN presenta un recurso de apelación y esto sube a la Corte de Constitucionalidad. Pero aclaremos, la Corte no dijo que no podía participar por ser pariente. Lo que la Corte resuelve es que cuando el caso llega con ellos, ya había pasado el proceso electoral y ella no había ganado. Por lo tanto, se quedó sin materia. O sea, si yo te pido una protección constitucional para ir a un concierto y el concierto ya pasó, ¿para qué me vas a dar la protección constitucional? Entonces, lo que la Corte estableció de constitucionalidad es el amparo ya se quedó sin materia. No es que han dicho no puede participar por el parentesco. Yo estaba leyendo la resolución del Registro de Ciudadanos y realmente el Registro de Ciudadanos sí se está pasando realmente en la interpretación que está haciendo, inclusive ni cita siquiera el número de expediente. Yo sé que muchos dirán, está apoyando a Zuly Ríos, no se trata de esto, es lo mismo que nos explicaba el oyente que me había enviado. Yo tengo que tomar los hechos, tomar la norma, pero fui a los antecedentes, a la fuente original. La Constitución se interpreta con métodos muy especiales, método histórico, método sistemático, tiene formas muy especiales. Y como les digo, quítense la imagen de Zuly Ríos y piensen en cualquier otra persona, eso les va a ayudar a poder interpretar
cuál sería la forma correcta de participación. Pero sí creo que es un error de registro de ciudadanos. Bueno, nos quedamos hasta aquí por razones de tiempo. Gracias a Omar Barrios y a Osvaldo Samayoa, que ya no está con nosotros, se retiró hace unos 20 minutos. Aquí hay un mensaje que los elogia, de Edu. Dice, estos dos señores están haciendo que me quiera cambiar de ingeniería a ciencias jurídicas. Eso fue lo que dijo. Y también a los diputados Boris España y Raúl Romero, que nos contestaron llamada telefónica.